Aquella noche, la música llenaba la sala de una energía casi eléctrica. Todo el mundo parecía atrapado en un mundo de celebración y relajación. Pero para mí, aquel ambiente escondía algo que jamás habría imaginado. Fue entonces cuando reparé, entre las luces que parpadeaban rítmicamente, en un detalle que me paralizó el alma: sus ojos se encontraron con los míos. Pero no era una mirada de complicidad ni de amor, era una mezcla de conmoción y culpabilidad. Y junto a ella, sonriendo confiado, estaba él, el hombre que atormentaría mi vida a partir de entonces. Al principio, intenté justificarlo. Tal vez fuera una conversación casual, tal vez la cercanía entre los dos fuera el resultado de la música alta y la estrechez del local. Pero no. Había algo en la forma en que apoyaba la mano en su hombro, en cómo la miraba, en cómo se inclinaba para susurrarle algo al oído. La risa era diferente, cómplice, demasiado íntima para ser la de unos simples compañeros de trabajo. La primera señal clara fue cuando, en medio de la multitud, se alejaron, escabulléndose por un pasillo lateral. No pensé, simplemente lo seguí. El corazón me latía desbocado, como diciéndome que me detuviera para no presenciar lo que estaba a punto de ocurrir. Pero la curiosidad, o tal vez el principio de una ira creciente, me empujó hacia adelante. No podemos seguir con esto aquí, escuché su voz, amortiguada pero inconfundible, mientras me escondía cerca de la esquina oscura del pasillo. Nadie se dará cuenta, hoy ni siquiera está aquí, respondió ella, en un tono bajo, pero con una ligereza que sentí como si me clavaran un puñal en el pecho. Sus palabras calaron más hondo que cualquier cuchillo. Él era yo. Ese, él, descartado, ignorado, traicionado. Me temblaban las manos, todo mi cuerpo hervía con una mezcla de incredulidad y rabia. Aún quería creer que tal vez lo estaba entendiendo todo mal, pero entonces la vi. La forma en que se inclinaba, la forma en que él le tocaba la cintura, como si no existiera nadie más en el mundo. Volví al salón con el corazón hecho pedazos, luchando por mantener una apariencia de calma mientras mi mente ardía en preguntas. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo empezó? ¿En qué momento la persona en la que más confiaba decidió que yo era insuficiente? Decidí que necesitaba pruebas, algo concreto con lo que enfrentarme a ellos. Cogí el móvil y volví al pasillo. El sonido sordo de pasos y risas provenía del final de un nuevo camino que llevaba a las oficinas. Estaban allí, juntos, en un espacio que se suponía profesional pero que se había convertido en el escenario de algo sórdido. Lo que vi allí destrozó cualquier atisbo de esperanza que aún me quedara. Sus sombras proyectadas en la pared revelaron todo lo que necesitaba saber. Era evidente, incontestable. Yo ya no era su marido, ya no era la persona que ella había elegido. Ella le había elegido a él. Mi mundo se derrumbó en un silencio ensordecedor. ¿Crees que se enterará? Preguntó, con una arrogancia en la voz que me hizo apretar los dientes. No tiene ni idea, respondió ella, riendo, como si se tratara de una broma íntima entre ellos. Cada palabra que salía de su boca era como un golpe en mi pecho. Mi mente oscilaba entre enfrentarme a ellos en ese momento o retirarme para planear algo más grande, algo que no solo les sorprendiera, sino que también les pusiera en el lugar que se merecían. Decidí que la segunda opción era la más sensata. Ya llegaría su momento. Al salir del local, pasando entre la multitud que bailaba despreocupada, algo en mí cambió. No era solo tristeza o rabia, era una fría determinación, una necesidad de justicia. En ese momento, la fiesta de empresa ya no era un acto de celebración, sino el comienzo de una guerra silenciosa. Horas más tarde, en casa, con las luces apagadas y la mente zumbando, me senté con un vaso de whisky en la mano, intentando procesarlo todo. Cada recuerdo de nosotros dos juntos parecía ahora una mentira. Cada sonrisa, cada plan hecho para el futuro. Todo se había reducido a cenizas. El peso de la traición me aplastaba, pero también me cambiaba la vida. Necesitaba saber. Necesitaba respuestas, aunque vinieran acompañadas de más dolor. A partir de ese momento, nada sería igual. Nada. Y así terminó aquella noche, pero no sin un detalle martilleando en el fondo de mi mente. ¿Qué pasaría si lo revelaba todo? ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué sería de mí?
Lo único que sabía con certeza era que esta historia estaba lejos de terminar, y cuando lo hiciera, nadie saldría ileso. Bienvenidos al canal donde exploramos los dramas más profundos y las devastadoras consecuencias de las decisiones humanas. Aquí repudiamos cualquier forma de traición. Todas las historias que escucharás son ficticias, pero llevan un mensaje claro: la traición corroe los vínculos, destruye vidas y deja marcas que ni siquiera el tiempo puede borrar. Prepárese para una narración intensa, llena de giros y poderosas lecciones. Respire hondo, porque lo que viene a continuación agitará sus emociones. Buena historia. La noche había caído suavemente, coloreando el cielo en tonos morados y azules mientras los altos edificios parecían tocar las nubes. David se ajustaba la corbata frente al espejo de su habitación, dando los últimos retoques a su traje antes de salir para la esperada fiesta de la empresa. Era el tipo de evento que normalmente esperaba con poco entusiasmo, pero esa noche algo parecía diferente. Tal vez fuera el hecho de poder mostrar a todos la increíble mujer que tenía a su lado. Laura entró en la sala con un vestido rojo que parecía hecho para ella. Su pelo ondulado caía perfectamente sobre sus hombros, y la leve sonrisa que lucía parecía iluminar la habitación más que cualquier lámpara. David la observó un momento, asombrado. Era increíble cómo, después de tantos años juntos, aún conseguía dejarle sin palabras. «Estás impresionante», dijo, rompiendo por fin el silencio. Laura sonrió, ajustándose uno de sus pendientes mientras se acercaba. «Y tú estás muy elegante. Creo que hoy vamos a ser la envidia del mundo». Ambos rieron, compartiendo aquel momento de ligereza que parecía natural entre ellos. David no pudo evitar sentirse afortunado. Casados desde hacía más de 7 años, habían construido una vida que muchos considerarían envidiable. Un hogar acogedor, carreras estables y un círculo de amigos que los admiraban como pareja. David era directivo en una empresa tecnológica en expansión. Su trabajo exigía largas jornadas y viajes ocasionales, pero hacía todo lo posible por compaginar las exigencias de su trabajo con su vida personal. Laura, por su parte, era consultora de marketing en una multinacional. Su trabajo le daba libertad creativa, pero también la presión de tratar con clientes exigentes y plazos ajustados. A pesar de ello, siempre encontraban tiempo el uno para el otro, o eso creía David. Su relación no era perfecta. Hubo periodos de altibajos, como ocurre con cualquier pareja. Las discusiones por cosas sin importancia, como quien había olvidado pagar una factura o quien debía fregar los platos, a veces se convertían en debates más profundos sobre las prioridades de cada uno. Pero al final siempre encontraban la manera de superar sus diferencias. Laura tenía una capacidad única para aportar ligereza a los momentos difíciles. Era sociable, carismática y tenía una forma encantadora de tratar a la gente. Era el alma de las fiestas, la amiga en la que todos confiaban, la esposa que sabía equilibrar el pragmatismo con la pasión. David, en cambio, era metódico y discreto, el tipo de persona que prefería observar antes de actuar. Admiraba el modo en que Laura parecía navegar por la vida con facilidad, mientras que él necesitaba mapas y planificación. Cuando llegaron a la fiesta, la sala ya estaba llena. La música fluía por la sala, mezclada con el sonido de animadas conversaciones y risas. El local era deslumbrante, con luces colgantes y una decoración sofisticada que reflejaba el éxito de la empresa de David. David saludó a sus colegas y presentó a Laura a algunos de ellos. Ella destacaba con naturalidad, haciendo que todos a su alrededor se sintieran a gusto. David sintió una mezcla de orgullo y alivio, era como si, en ese momento, no tuviera que preocuparse por nada. A lo largo de la velada, mientras Laura charlaba animadamente con un grupo, David aprovechó para tomar algo en el bar. Observó la escena desde la distancia, notando cómo ella parecía tan a gusto, tan en control. Pero había algo más, algo que no podía precisar. Una ligereza en su comportamiento que le hizo sentir una pequeña punzada de inseguridad, aunque no podía explicar por qué. «Tienes una mujer increíble», comentó un compañero de trabajo, interrumpiendo los pensamientos de David. «Laura sabe cómo cautivar a la gente». David sonrió, pero la sensación persistía. Apartó el malestar, intentando convencerse de que solo era cansancio o la presión del trabajo reciente. La velada continuó con música, baile y brindis. David se permitió relajarse, disfrutando del momento, aunque siempre sin perder de vista a Laura.
Laura, por su parte, parecía estar en su elemento. Se movía por la sala con naturalidad, riendo, charlando y bailando. Era la viva imagen de la seguridad en sí misma, pero tras esa sonrisa radiante había algo más profundo, una maraña de emociones que mantenía cuidadosamente oculta. En casa, las cosas no eran tan sencillas como parecían. Laura se había sentido desconectada de David en los últimos meses, aunque no quisiera admitirlo. No era culpa suya, él era cariñoso, entregado y hacía todo lo posible por mantener la relación. Pero había algo que ya no podía ignorar, un vacío creciente que la dejaba intranquila. Tal vez fuera la rutina, o quizá algo más profundo que ni siquiera ella podía comprender. Al mismo tiempo, David también cargaba con sus propias inseguridades. Sabía que el trabajo le ocupaba más espacio del debido y a veces se preguntaba si estaba siendo el marido que Laura se merecía. Se esforzaba por compensarlo con pequeños gestos, notas dejadas en la mesa, cenas sorpresa, viajes cuidadosamente planeados. Pero por mucho que lo intentara, siempre quedaba una sombra de duda. Cuando la fiesta llegó a su fin, regresaron a casa en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. En el coche, David miró a Laura, que observaba la ciudad por la ventanilla. Quería decirle algo, preguntarle si se lo había pasado bien, pero no encontraba las palabras. Laura, por su parte, sentía el peso de la velada sobre sus hombros. Quería decirle lo mucho que le admiraba, lo mucho que valoraba todo lo que hacía, pero las palabras parecían atascadas. Aquella noche sería recordada como un hito, un punto de partida para algo que lo cambiaría todo. Pero por ahora, estaban juntos, compartiendo el silencio que parecía decir más que cualquier conversación. Cuando entraron en casa, Laura se fue directa a su dormitorio, mientras David se quedaba unos minutos en el salón, observando las luces de la ciudad a través de la ventana. Intuía que algo estaba a punto de cambiar, pero no sabía qué. Solo sabía que el delicado equilibrio que sustentaba su relación empezaba a tambalearse. Y en ese momento, no tenía ni idea de cómo acabaría. David se despertó a la mañana siguiente con la mente inquieta. La fiesta había sido una distracción agradable, pero al mismo tiempo le había dejado un regusto amargo, algo difícil de identificar. Laura ya estaba levantada, moviéndose por la cocina con su ligereza habitual. Parecía la misma de siempre, radiante y atenta, pero David no podía ignorar la sensación de que algo había cambiado entre ellos. ¿Has dormido bien?, preguntó ella, poniéndole delante una taza de café. He dormido, pero me he levantado con la cabeza llena de cosas del trabajo, respondió él, intentando sonreír. Laura sintió, pero sus ojos parecían vagar por otra parte mientras jugueteaba con su teléfono móvil. Tenía la costumbre de consultar el correo electrónico a primera hora de la mañana, algo que David nunca había cuestionado. Pero en aquel momento, mientras ella deslizaba los dedos por la pantalla, él sintió una ligera incomodidad. Parecía más distante, tal vez incluso ansiosa, pero él ignoró la idea. Probablemente solo era una impresión. En los días siguientes, la rutina volvió a la normalidad. David se sumergió en proyectos importantes, mientras Laura mantenía su agenda llena de clientes y reuniones. Se cruzaban por las tardes, charlando de trivialidades, pero los momentos de verdadera conexión eran cada vez más escasos. David, tratando de estar más presente, propuso salir a cenar el fin de semana. Laura aceptó con una sonrisa, pero él notó que el brillo de sus ojos ya no era el mismo. El viernes, cuando llegaron al restaurante, David se esforzó por crear un ambiente acogedor. Eligió el sitio preferido de Laura, pidió el vino que a ella le encantaba e intentó llevar la conversación hacia temas ligeros. Sin embargo, había una tensión invisible entre ellos. Cada pausa en el diálogo parecía más larga, cada risa sonaba menos genuina. ¿Va todo bien?, preguntó por fin. Laura dudó un momento, ajustándose la servilleta en el regazo. Por supuesto. ¿Por qué no iba a estarlo? David sabía que la respuesta era una evasiva, pero no quiso presionarla. Intentó disimular su malestar, pero el peso de aquel silencio se prolongó hasta el final de la noche. Mientras volvían a casa, David sintió el impulso de romper la barrera. Abrió la boca para hablar, pero Laura lo interrumpió. ¿Vas a conducir mañana?, preguntó, refiriéndose a una cita que David había mencionado durante la cena.
Sí, salgo temprano. ¿Y tú? ¿Tienes planes? Laura dudó de nuevo, mirando por la ventana. Quizá vaya al estudio y trabaje en algunas ideas para un nuevo proyecto. David asintió, pero la respuesta le pareció demasiado genérica. Algo estaba fuera de lugar, y él lo sabía. El sábado, mientras David se preparaba para salir, Laura hablaba por teléfono. Intentó no prestar atención, pero captó fragmentos de la conversación. Su voz era suave, casi susurrante, y se rió suavemente en un momento que le revolvió el estómago. Se obligó a marcharse, tratando de alejar los pensamientos que empezaban a formarse. Sin embargo, durante el viaje, la mente de David no le dejaba en paz. Aparcó el coche, pero se quedó mirando el volante, perdido en un torbellino de dudas. Confiaba en Laura, pero las señales empezaban a acumularse. Era como si cada pequeño detalle, antes irrelevante, formara ahora un cuadro inquietante. Cuando volvió a casa a primera hora de la tarde, la casa estaba en silencio. Laura no estaba y su móvil estaba apagado. David trató de convencerse de que solo estaba ocupada, pero su ansiedad empezó a crecer. Decidió que necesitaba respuestas. Fue entonces, mientras rebuscaba sin intención de encontrar nada, cuando vio su portátil abierto sobre la mesa. Sabía que invadir su intimidad estaba mal, pero la duda era como un veneno. Su mano vaciló un instante antes de hacer clic en la pestaña de un mensaje. Lo que vio le encogió el corazón. Allí, en un intercambio de mensajes recientes, había palabras que confirmaban lo que había temido. El tono de los mensajes era íntimo, lleno de insinuaciones y confidencias que no deberían existir entre Laura y otra persona. Con cada frase que leía, David sentía que el suelo se abría bajo sus pies. Cerró rápidamente el portátil, como si eso pudiera deshacer lo que acababa de descubrir. Su mente estaba llena de preguntas y emociones contradictorias, ira, tristeza, incredulidad. Necesitaba saber más, pero tampoco quería confirmar lo que ya parecía obvio. Esa noche, cuando Laura llegó a casa, David la observó con renovada atención. Parecía despreocupada, pero a él cada gesto le parecía calculado. Cada palabra intercambiada estaba lastrada por el conocimiento que ahora llevaba consigo. ¿Qué tal el día?, preguntó, tratando de mantener la voz neutra. Tranquilo. He conseguido hacer algunas cosas en el trabajo. ¿Y el tuyo? David asintió, incapaz de formular una respuesta. Sentía que estaba viviendo una mentira, pero no sabía cómo enfrentarse a ella. La tensión siguió creciendo durante los días siguientes. David empezó a observar atentamente a Laura, buscando señales que confirmaran sus sospechas. Notó cambios sutiles en su comportamiento, las risitas en el móvil, los mensajes escritos deprisa y borrados, los horarios extrañamente flexibles. Cada detalle era como una pieza de un oscuro rompecabezas. Finalmente, decidió que no podía seguir ignorándolo. En la siguiente fiesta de la empresa, prevista para esa misma semana, sabía que tendría la oportunidad de aclararlo todo. Algo le decía que allí, bajo las luces y la música a todo volumen, sería donde caerían las máscaras. Cuando llegó la noche de la fiesta, David estaba preparado. Observó a Laura con más atención, notando cómo a veces parecía evitar su mirada, mientras se acercaba a otros compañeros con naturalidad. Intentó no llamar la atención, pero la siguió de cerca mientras se alejaba por un pasillo lateral. Fue allí, en el rincón más apartado del acto, donde David vio lo que había temido. Laura estaba demasiado cerca de un hombre al que solo conocía de vista, uno de los ejecutivos de la empresa. Se reía por lo bajo, pero había algo en su tono que no dejaba lugar a dudas sobre la naturaleza de la interacción. David se quedó paralizado por un momento, como si su mente intentara evitar que su corazón se rompiera por completo. Observó desde lejos, viendo gestos y miradas que decían todo lo que necesitaba saber. Cuando por fin consiguió moverse, le temblaban las manos y respiraba con rapidez. No sabía cómo reaccionar, pero una cosa era segura, esto era solo el principio. El secreto más devastador aún estaba por revelarse. La sala de fiestas empezaba a vaciarse. El bar servía los últimos pedidos mientras el personal, exhausto, empezaba a desmontar la decoración. David se quedó en un rincón, inmóvil, observando la escena con ojos fijos.
El peso de la traición de la que había sido testigo poco antes seguía aplastándole, pero había algo más que le corroía por dentro, la certeza de que aquello no era el final. Había algo más detrás de las acciones de Laura y de su jefe, algo que no podía comprender del todo, pero que sentía en lo más profundo de su ser. Cuando Laura reapareció por fin en el salón, su rostro estaba tranquilo, como si no hubiera pasado nada. Se acercó a él con una sonrisa educada, el tipo de expresión que solía llevar a los actos públicos, pero que ahora parecía una máscara. David, en cambio, se quedó helado, intentando procesar todo lo que había visto y decidir cómo enfrentarse a ella. ¿Te encuentras bien?, preguntó ella, tocándole suavemente el brazo. Estoy intentando comprender algunas cosas, respondió él, con la voz más controlada de lo que esperaba. Ella ladeó la cabeza, con una sonrisa vacilante. ¿Qué quieres decir? David respiró hondo, pero antes de que pudiera responder, su jefe, Isen, apareció en segundo plano. Estaba hablando por el móvil, con expresión de urgencia, pero cuando se fijó en Laura, le dedicó una leve inclinación de cabeza. El gesto fue rápido, pero bastó para que David ardiera por dentro. ¿Qué hacías con él?, preguntó, con la voz baja pero cargada de tensión. Los ojos de Laura se abrieron de par en par por un momento, pero enseguida recuperó la compostura. ¿Con quién? No te hagas la tonta, cortó él, con tono firme. Te he visto. Lo he visto todo. Ella se quedó paralizada. No hubo más sonrisas ni vagas disculpas. Laura sabía que el juego había terminado. David, no es lo que piensas, comenzó ella, pero él la interrumpió. Entonces dímelo, Laura. Dime lo que es. Porque lo que he visto no deja lugar a dudas. Se hizo un gran silencio entre ellos. Laura apartó la mirada, mordiéndose el labio como si buscara las palabras adecuadas. David sabía que la verdad estaba a punto de salir a la luz, pero no esperaba el peso de lo que estaba por venir. No quería que fuera así, empezó ella, vacilante. Intenté pararlo antes de que fuera demasiado lejos. ¿Detener qué, Laura? Dio un paso hacia adelante, alzando la voz. ¿Crees que ahora cambia algo? Por fin lo miró, y en sus ojos había algo más que culpabilidad. Había miedo. No se trata solo de nosotros dos, dijo por fin. Hay algo que debes saber. Algo que debería haberte dicho hace mucho tiempo. David se cruzó de brazos, luchando por controlar la ira que amenazaba con estallar. Pues dímelo, Laura. Si hay algo peor de lo que ya sé, quiero oírlo. Ella respiró hondo, mirando a su alrededor como para asegurarse de que nadie más la escuchaba. Cuando volvió a mirarle, parecía más vulnerable de lo que nunca la había visto. Isen no es solo mi jefe, comenzó, con voz temblorosa. Durante años ha influido en mi vida de una forma que ni te imaginas. Me ayudó a conseguir mi puesto en la empresa. Siempre parecía dispuesto a apoyar mis ideas, mis proyectos, y nunca cuestioné sus motivos. David entrecerró los ojos, sintiendo un escalofrío. Continúa. Al principio, parecía solo una amistad profesional. Lo veía como un mentor, alguien en quien podía confiar. Pero entonces, las cosas cambiaron. Empezó a hacer comentarios, insinuaciones. Y antes de darme cuenta, estaba atrapada en algo que no podía controlar. Laura, basta ya. Estalló, incapaz de contener su frustración. ¿Qué intentas decirme? Cerró los ojos, como si reunir el valor para la siguiente frase fuera una batalla interna. Isen es el padre de Emily. Las palabras flotaron en el aire como una sentencia de muerte. David se quedó inmóvil, con el cerebro luchando por procesar lo que acababa de oír. ¿Qué? Murmuró, con la voz quebrada. ¿Cómo es posible? Estaba confundida, David, continuó ella, con lágrimas en los ojos. Fue antes de casarnos. Pensé que nunca querrías comprometerte de verdad, que estabas más centrado en el trabajo, en tu carrera. Llegó Isen y cometí el mayor error de mi vida. David dio un paso atrás, como si sus palabras fueran golpes físicos. ¿Así que me has estado mintiendo todo este tiempo?, preguntó, con la voz ronca por la emoción.
¿Me hiciste creer que Emily era nuestra hija, nuestra familia? David, por favor. Suplicó Laura. Nunca quise hacerte daño. Nunca quise que lo descubrieras así. ¿Descubrir qué? Se rió, pero no había humor en el sonido. ¿Que toda nuestra vida se basaba en una mentira? ¿Que mi hija no es mía? Su silencio fue respuesta suficiente. David sintió como si el mundo se derrumbara a su alrededor. El dolor, la traición, la ira, todo se mezclaba en un torbellino de emociones que apenas podía contener. ¿Y Isen? Preguntó, con la voz baja y llena de veneno. ¿Lo sabía? ¿Siempre lo supo? Laura dudó un momento antes de asentir. Nunca quiso interferir, al menos hasta ahora. Pero creo que quiere formar parte de su vida. David sintió sus palabras como puñaladas. El hombre que acababa de ver con su mujer no era solo su amante. Era el padre biológico de la hija que había criado como suya. Confié en ti, susurró, con la voz llena de dolor. Te quería. Quería a nuestra hija. Hice todo lo que pude para construir algo real. Y tú lo destruiste todo. Laura intentó tocarlo, pero él se apartó. David, por favor. Sé que cometí un error, pero podemos superar esto. Por Emily. Él negó con la cabeza, con una sonrisa amarga en los labios. No, Laura. Lo has destruido todo. No hay nada que superar. David se dio la vuelta y se marchó, dejándola sola en el vestíbulo vacío. La revelación había acabado con cualquier esperanza que tuviera de salvar el matrimonio, y ahora tenía que decidir qué hacer a continuación. David condujo sin rumbo por las calles iluminadas, con las manos firmes en el volante, intentando contener el torbellino de emociones que amenazaba con estallar. El peso de las revelaciones era insoportable. Cada pedazo de su vida parecía haber sido arrancado y arrojado a un abismo de mentiras. El hombre que siempre había creído que era el padre de Emily era ahora solo una sombra de lo que había sido. Se detuvo frente a un parque desierto, donde el silencio solo era roto por el sonido de las hojas mecidas por el viento. Apoyó la cabeza en el volante y por fin dejó correr las lágrimas. No era solo la traición de Laura lo que lo estaba destrozando, sino la idea de perder a Emily, la niña que había criado, amado y protegido como si fuera suya. ¿Cómo podía aceptar que toda su paternidad, todo el amor que había construido, se basara en una mentira? La pregunta resonaba en su mente, pero la respuesta parecía cada vez más lejana. Respiró hondo y miró al cielo. La oscuridad reflejaba el vacío que sentía en su interior. Mientras tanto, Laura estaba sentada en el salón, con los ojos fijos en la puerta. La ausencia de David era un golpe que ella temía irreversible. Sabía que no había excusa suficiente para justificar sus actos, pero una parte de ella aún creía que podía salvarlo de sí mismo, que podía salvar lo que quedaba de su familia. Emily dormía en la habitación de al lado, ajena al caos que se estaba desatando entre sus padres. Laura se acercó a la puerta de la habitación de su hija y la observó un momento, con el pecho oprimido. La niña era inocente en todo aquello, pero también era el vínculo que unía a Laura y David en un ciclo de dolor y culpa. Horas más tarde, David volvió a casa. Abrió la puerta en silencio, tratando de evitar una confrontación inmediata. Laura, sin embargo, ya estaba esperando, sentada en el sofá. Tenía los ojos hinchados y el maquillaje corrido, pero había algo en su expresión que parecía casi desafiante. «Has vuelto», dijo con voz ronca. David cerró la puerta despacio y dejó las llaves sobre la mesa del recibidor antes de acercarse. «Solo porque necesito aclarar algunas cosas», contestó él, cruzándose de brazos y manteniendo las distancias. «No confundas eso con el perdón». Laura asintió, apartando la mirada. «No espero que me perdones. Sé que lo que he hecho es imperdonable. Pero David. Emily no puede sufrir por esto». Se rió, pero el sonido era vacío, sin humor. ¿Sufrir? ¿Crees que mantener esta mentira durante años fue mejor para ella? ¿Qué crees que pasará cuando descubra que su padre no soy yo? No tiene por qué ser así, insistió Laura. No tiene por qué saberlo. Podemos mantenerlo entre nosotros. David la miró incrédulo. ¿Te estás escuchando?
Después de todo esto, ¿sigues pensando que más mentiras van a solucionar algo? Laura se puso en pie, ahora frente a él con determinación. Intentaba protegerte, David. Protegerla a ella. Sabía que si descubrías la verdad, todo se vendría abajo. Y mira dónde estamos ahora. Dio un paso atrás, pasándose una mano por el pelo. No me vengas con eso de la protección. Eso fue egoísta, Laura. Querías una salida fácil y ahora estamos atrapados en este desastre. El silencio entre ellos era espeso, cada uno atrapado en su propio dolor. Entonces David volvió a hablar, con voz más baja pero cargada de emoción. Quiero a Emily. Eso no cambiará. Pero ahora no sé qué hacer. ¿Cómo puedo mirarla y no pensar en todo esto? Laura se acercó, con las manos temblorosas. Eres su padre, David. No importa lo que diga la sangre. Eres el que estuvo a su lado todos los días. El que le enseñó a montar en bici, el que se quedaba despierto cuando estaba enferma. Nada de eso cambia. Respiró hondo y apartó la mirada. Quería creer sus palabras, pero el dolor aún estaba demasiado fresco. Quizá tengas razón. Puede que sea su padre en todos los aspectos importantes. Pero eso no borra lo que hiciste. Y definitivamente no borra el hecho de que él, David señaló hacia la puerta, como si Isen estuviera allí. Está involucrado en esto. Nunca quise que formara parte de su vida, dijo Laura rápidamente. Nunca mostró interés, nunca intentó interferir. David entrecerró los ojos, con la ira palpitando en cada palabra. Hasta ahora. ¿No te parece extraño que aparezca así de repente? ¿No crees que hay algo más detrás? Laura vaciló, mordiéndose el labio inferior. No sé, no sé. Quizá esté intentando recuperar el tiempo perdido, o quizá tenga otros planes, interrumpió David. No voy a dejar que me quite a Emily. ¿Lo has entendido? Laura asintió, pero David no estaba seguro de si le creía o solo intentaba evitar más conflictos. Caminó hacia las escaleras y se detuvo antes de subir. De momento me quedo, dijo, sin mirar atrás. Pero no creas que eso significa que todo volverá a la normalidad. Los dos sabemos que la normalidad ya no existe. Durante los días siguientes, David intentó volver a su rutina, pero todo parecía distorsionado. Emily seguía siendo la luz de su vida e hizo todo lo que pudo para protegerla de aquel torbellino. Sin embargo, la presencia de Isen era como una sombra constante. Sabía que el hombre no desaparecería tan fácilmente. Una tarde, David recibió una llamada inesperada. Era Isen. Su voz era tranquila, casi amistosa, pero había algo en ella que hizo que a David se le revolviera el estómago. Creo que tenemos que hablar, dijo Isen. ¿Sobre Emily? David aferró el móvil con fuerza, la rabia volvía a aflorar. No tenemos nada de qué hablar. No estoy de acuerdo. Soy su padre, David. Y ya es hora de que se reconozca. Las palabras de Isen fueron como un puñetazo. David cerró los ojos, intentando mantener la calma. Puede que sea su padre biológico, pero no tienes derecho sobre ella. Soy el único padre que conoce. Eso podría cambiar, replicó Isen, ahora con un tono más serio. Quiero conocerla, David. Y estoy dispuesto a luchar por ello, si es necesario. David colgó antes de que Isen pudiera decir algo más. Sabía que la lucha que se avecinaba no sería solo por Emily, sino también por lo que quedaba de su dignidad y de su familia. La batalla acababa de empezar y no tenía intención de perder. Con la mente acelerada, David sabía que tenía que actuar. No solo por sí mismo, sino por Emily. Y, de algún modo, encontraría la forma de proteger todo lo que más le importaba. David se despertó en el sofá, con la cara marcada por los pliegues de la tela y la cabeza pesada por los pensamientos que lo habían atormentado toda la noche. El alba se colaba por la ventana, pero el calor del sol no conseguía disipar el frío que sentía en su interior. La realidad era clara, tenía que tomar decisiones difíciles. Laura permanecía en silencio en el piso de arriba, tal vez dándole el espacio que sabía que necesitaba, o simplemente temiendo lo que vendría a continuación.
Miró la foto de Emily que había sobre la mesita. Su expresión infantil, llena de vida y sueños, era lo que le hacía seguir adelante. A pesar de las mentiras y traiciones que habían surgido, seguía siendo su hija. Y nada cambiaría eso. Era hora de actuar. Esa tarde, David llamó a Aizen. Había algo deliberado en su voz, un tono de control que hizo dudar a Aizen. Tenemos que hablar. En un lugar neutral, dijo David, directamente. Aizen, quizás sorprendido por la iniciativa, aceptó rápidamente. Quedaron en reunirse en una cafetería discreta, lejos de miradas indiscretas. Cuando David llegó, encontró a Aizen ya sentado, con semblante seguro. Mantenía la postura de un hombre acostumbrado a controlar las situaciones, pero David no estaba dispuesto a ceder. Vamos a ganar tiempo, empezó David, sentándose sin miramientos. ¿Qué quieres de verdad? Aizen sonrió levemente, pero había algo frío en sus ojos. Quiero lo que es justo. Quiero formar parte de la vida de Emily. David respiró hondo, luchando por mantener la calma. ¿Lo justo? Tuviste años para acercarte, pero preferiste no hacer nada. Y ahora, de repente, ¿quieres meter tu presencia en su vida como si fuera un derecho automático? Porque pensé que era lo mejor para todos, replicó Aizen con firmeza. Pero las cosas han cambiado, David. Ella tiene derecho a saber quién soy. David se inclinó hacia adelante, con la mirada fija en la de Aizen. ¿Y no crees que esto la destruirá? ¿Crees que entrar en su vida ahora, de la nada, va a traer algo más que confusión y dolor? Aizen dudó un momento, pero mantuvo la postura. No puedes ocultarlo para siempre. David sonrió con amargura. No se trata de ocultarlo, Aizen. Se trata de proteger. Algo que tú nunca has hecho. La conversación terminó sin acuerdo. Aizen insistió en su postura, mientras que David se marchó con la certeza de que tenía que proteger a Emily, costara lo que costara. Esa noche, David tomó la decisión más difícil de su vida. Se sentó con Emily en su cama, con el corazón oprimido mientras miraba los ojos curiosos de la niña. «Papá, ¿por qué estás tan serio?», le preguntó cogiéndole la mano. Él respiró hondo. «Emily, sabes cuánto te quiero, ¿verdad?». Ella asintió, confusa pero atenta. «Siempre te he querido como a mi hija. Y siempre te querré, pase lo que pase. Pero, hay algo que debes saber». David se lo explicó todo con la mayor delicadeza posible, tratando de no abrumarla. Emily permaneció en silencio, absorbiendo cada palabra. Cuando terminó, las lágrimas corrían por sus mejillas. «Entonces, ¿no eres mi verdadero padre?». David le sostuvo la cara con cuidado, mirándola directamente a los ojos. «Soy tu verdadero padre, Emily. No porque comparta la misma sangre, sino porque elegí estar a tu lado en cada momento de tu vida. Nada de eso cambia lo que siento por ti». Ella lo abrazó con fuerza y David sintió que se le quitaba un peso de encima. El dolor estaba ahí, pero el amor que los unía era más fuerte. Mientras tanto, Laura se enfrentaba a las consecuencias de sus decisiones. La decisión de David de contarle la verdad a Emily hizo aflorar su sentimiento de culpa de una forma devastadora. Intentó acercarse a su hija, pero Emily se mostró distante, procesando el impacto de la revelación. «Solo quiero que sepas que lo siento, Emily», dijo Laura, con la voz quebrada. «Todo lo que hice fue por amor a ti». Emily, aún magullada, replicó con firmeza. «Me mentiste». «Ah, papá. ¿Cómo puede ser eso, amor?». Laura no tenía respuesta. El peso de sus decisiones le estaba pasando factura y sabía que tendría que luchar para reconstruir cualquier atisbo de confianza con su hija. El intento de Aizen de acercarse a Emily no fue bien recibido. David, ahora fortalecido por su franqueza con su hija, dejó claro que lucharía con todas sus fuerzas para proteger a Emily de cualquier interferencia no deseada. Aizen, que había esperado controlar la situación, se encontró aislado, sin el apoyo de Laura ni de Emily. En un último esfuerzo, intentó apelar legalmente, pero David estaba preparado. Con pruebas de años de ausencia y desinterés, se aseguró de que Aizen no tuviera derecho sobre Emily. Sin ningún otro lugar al que acudir, Aizen abandonó la ciudad,
llevándose consigo las consecuencias de su arrogancia y negligencia. Con el tiempo, David y Emily empezaron a sanar. Su relación se hizo aún más fuerte, basada en la honestidad y el amor genuino. Laura, a pesar de haber perdido gran parte de su confianza, se dedicó a reconstruir su vínculo, aun sabiendo que nunca volvería a ser el mismo. Para David, el futuro ofrecía nuevas posibilidades. Conoció a alguien especial en un acto social, una mujer amable y compasiva que comprendía las heridas del pasado. Juntos, empezaron a construir algo nuevo, algo real. Emily, ahora más fuerte y consciente de su historia, encontró una fuerza inesperada. Creció sabiendo que el amor va más allá de los lazos de sangre y que la honestidad, por dolorosa que sea, es esencial en cualquier relación. La conexión con David era inquebrantable, un recordatorio de que él elegía ser su padre cada día, incluso ante la adversidad. La historia de David, Laura y Emily es un testimonio de las consecuencias de la traición y de las decisiones que tomamos. Nos enseña que, aunque el perdón no siempre es posible, el amor verdadero puede resistir las tormentas más devastadoras. Si has llegado hasta aquí, queremos saber qué opinas. ¿Qué te ha parecido esta historia? Comenta abajo, suscríbete al canal y activa las notificaciones para recibir más historias impactantes como esta. Recuerda, aquí repudiamos cualquier forma de traición. Las historias son ficticias, pero las lecciones son reales. Hasta la próxima.